Página 20. El hombre en busca de sí mismo, por Rollo May. 1.3. Ansiedad y amenaza del yo. La ansiedad, la otra característica del hombre moderno, es incluso más básica que el vacío y la soledad. Porque ser vacíos y estar solos no nos molestaría excepto porque nos hace presa de ese peculiar dolor y confusión psicológicos llamados ansiedad. Nadie que lea el periódico matutino necesita ser persuadido de que vivimos en una época de ansiedad. 2 guerras mundiales en 35 años, trastornos económicos y depresiones, el estallido de la barbarie fascista y el surgimiento del totalitarismo comunista, y ahora no solo interminables medias guerras, sino las perspectivas de guerras frías en las próximas décadas mientras patinamos literalmente sobre el borde de una tercera guerra mundial completa con bombas atómicas. Estos simples hechos de cualquier diario son suficientes para mostrar cómo se sacuden los cimientos de nuestro mundo. No es de extrañar que Bertrand Russell escriba que lo doloroso de nuestro tiempo es que los que sienten certeza son estúpidos y los que tienen algo de imaginación y comprensión están llenos de dudas e indecisiones. En un libro anterior, El significado de la ansiedad, indiqué que nuestra mitad del siglo XX, XX, está más angustiada que cualquier otro periodo desde el colapso de la Edad Media. Aquellos años en los siglos XIV y XV, si XV, cuando Europa estaba inundada de ansiedad en forma de temores a la muerte, agonías de duda sobre el significado y valor de la vida, superstición y temores de demonios y hechiceros, es el periodo más cercano comparable al nuestro. Todo lo que hay que hacer es leer Los miedos a la destrucción atómica donde los historiadores de ese crepúsculo del medievalismo escriben miedos a la muerte, pérdida de fe y valores éticos para agonías de la duda, y uno tiene el comienzo de una descripción aproximada de nuestro tiempo. Nosotros también tenemos nuestras supersticiones en forma de ansiedad sobre platillos voladores y hombrecitos de Marte, y nuestros diablos y hechiceros en los superhombres demoníacos de los nazis y otras mitologías totalitarias. Aquellos que deseen una evidencia más detallada de la ansiedad moderna, como se muestra en la creciente incidencia de trastornos emocionales y mentales, divorcios y suicidios, y en trastornos políticos y económicos, pueden encontrarla en el libro mencionado anteriormente. De hecho, la frase era de la ansiedad ya es casi un tópico. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir en un estado de cuasi ansiedad que nuestro verdadero peligro es la tentación de esconder nuestros ojos a la manera del avestruz que ante el peligro entierra la cabeza en la arena. Viviremos en medio de trastornos, enfrentamientos, guerras y rumores de guerras durante las próximas 2 o 3 décadas, y el desafío para la persona que posee imaginación y comprensión es que se enfrente a estos trastornos abiertamente y vea si, con coraje y perspicacia, puede usar su ansiedad de manera constructiva. Es un error creer que las guerras y depresiones contemporáneas y las amenazas políticas son la causa total de nuestra ansiedad, porque nuestra ansiedad también causa estas catástrofes. La ansiedad que prevalece en nuestros días y la sucesión de catástrofes económicas y políticas por las que ha pasado nuestro mundo son síntomas de la misma causa subyacente, a saber, los cambios traumáticos que ocurren en la sociedad occidental. El totalitarismo fascista y nazi, por ejemplo, no se produce porque Hitler o Mussolini decidan tomar el poder. Cuando una nación, más bien, es presa de una necesidad económica insoportable y está psicológica y espiritualmente vacía, el totalitarismo entra para llenar el vacío y la gente vende su libertad como una necesidad para librarse de la ansiedad que es demasiado grande para soportarla por más tiempo. La confusión y el desconcierto en nuestra nación muestran esta ansiedad a gran escala. En este periodo de guerras y amenazas de guerras, sabemos a qué nos oponemos, a saber, la usurpación totalitaria de la libertad y la dignidad del hombre. TV escribe. Cuando la sociedad te enfrenta a un gran miedo, o ese miedo se le inculca y la sociedad lo admite, está lista para verse sometida y lo hace de manera voluntaria, hasta llegar al grado de suplicar por la imposición de nuevas reglas, por más descabelladas y abusivas que sean,
cosas que, en otras situaciones, serían impensables admitir. Para someter a cualquier grupo, basta con llenarlos de miedo, no de terror, porque cuando hay terror, las masas se desquician y no hay manera de controlarlas. Rollo May escribe. Confiamos lo suficiente en nuestra fuerza militar, pero luchamos a la defensiva, somos como un fuerte animal acorralado, girando de un lado a otro, sin saber si luchar en este flanco o en el otro, si esperar o atacar. Como nación, hemos tenido grandes dificultades para decidir qué tan lejos llegar en Corea, si debemos hacer la guerra aquí o allá, o si debemos trazar la línea contra el totalitarismo en este punto o en otro. Si alguien nos atacara, deberíamos estar completamente unidos. Pero estamos confundidos acerca de las metas constructivas, ¿para qué estamos trabajando excepto para la defensa? E incluso los gestos de nuevos objetivos que ofrecen una magnífica promesa para un mundo nuevo, como el Plan Marshall, son cuestionados por algunos grupos. Cuando un individuo sufre ansiedad continuamente durante un periodo de tiempo, expone su cuerpo a una enfermedad psicosomática. Cuando un grupo sufre una ansiedad continua, sin pasos constructivos acordados, sus miembros tarde o temprano se vuelven unos contra otros. De la misma manera, cuando nuestra nación está en confusión y perplejidad, nos exponemos al veneno como los asesinatos de personajes del macartismo, la caza de brujas y las omnipresentes presiones para hacer que todo hombre sospeche de su vecino. TV escribe. Cuando hay miedo, el vecino, y hasta la familia misma es vista con desconfianza y de este modo se diluye la solidaridad, la empatía, la unión. Se pierde la comunión entre los grupos, y al quedar dispersos, todos son fáciles de controlar, de poner en rodillas. Es aquí cuando el sistema puede imponer la voluntad de los que gobiernan y la miseria aparece, y con ello más servidumbre, más ataduras, menoscabo para la libertad y dignidad de las personas. Si las presas, acosadas por una manada de depredadores, unen sus fuerzas, no hay manera de que el depredador conserve su reinado. Al inculcar miedo y ansiedad en la gente, se pierde el enfoque grupal, hay dispersión. Rollo May escribe. Dirigiendo nuestra mirada de la sociedad al individuo, vemos las expresiones más obvias de ansiedad en el predominio de la neurosis y otras perturbaciones emocionales, que, como prácticamente todo el mundo ha estado de acuerdo desde Freud en adelante, tiene su causa fundamental en la ansiedad. Asimismo, la ansiedad es el denominador común psicológicamente de los trastornos psicosomáticos, como las úlceras, muchas de las formas de problemas cardíacos, etc. La ansiedad, en definitiva, es nuestra forma moderna de la gran plaga blanca, el mayor destructor de la salud y el bienestar humanos. Cuando miramos debajo de la superficie de nuestra ansiedad individual, encontramos que también proviene de algo más profundo que la amenaza de guerra y la incertidumbre económica. Estamos ansiosos porque no sabemos qué roles perseguir, en qué principios de acción creer. Nuestra ansiedad individual, algo así como la de la nación, es una confusión básica y un desconcierto sobre hacia dónde vamos. ¿Se esforzará un hombre de manera competitiva para ser económicamente exitoso y rico, como solían enseñarnos, o un buen tipo que sea del agrado de todos? No puede ser ambos. ¿Seguirá la supuesta enseñanza de la sociedad con respecto al sexo y será monógamo, o debería seguir el promedio de lo que se ha hecho como se muestra en el informe Kinsey? Estos son solo dos ejemplos de una condición que se analizará más adelante en este libro, a saber, el desconcierto básico acerca de las metas y los valores que siente la gente moderna. El doctor y la señora Lin, en su estudio de una ciudad estadounidense en el Medio Oeste en la década de 1930, Middletown in Transition, informaron que los ciudadanos de esta comunidad típica estaban atrapados en un caos de patrones en conflicto, ninguno de ellos totalmente condenado, pero ninguno de ellos claramente aprobado y libre de confusión.
La principal diferencia entre Middleton en la década de 1930 y nuestra situación actual, creo, es que la confusión ahora se ha profundizado en los niveles de sentimientos y deseos. Con tal perplejidad, muchas personas experimentan la aprensión que roe el interior del joven en el poema de Auden, La edad de la ansiedad, se está haciendo tarde. ¿Alguna vez se nos pedirá? ¿Somos simplemente no queridos en absoluto? Si alguien cree que hay respuestas sencillas a estas preguntas, no ha entendido las preguntas ni los tiempos en que vivimos. Este es un momento, como dice Hermann Hesse, en el que atrapan a toda una generación. Entre dos edades, dos modos de vida, con la consecuencia de que pierde todo poder de entenderse a sí mismo y no tiene estándares, ni seguridad, ni simple aquiescencia. Pero es bueno recordarnos a nosotros mismos que la ansiedad significa un conflicto, y mientras haya un conflicto, es posible una solución constructiva. De hecho, nuestros trastornos presentes son tanto una prueba de nuevas posibilidades para el futuro, como veremos más adelante, como de la catástrofe presente. Lo que es necesario para el uso constructivo de la ansiedad es, en primer lugar, que admitamos y afrontemos con franqueza nuestro peligroso estado, individual y socialmente. Como ayuda para hacer esto, ahora nos esforzaremos por tener una idea más clara del significado de ansiedad. TV escribe. ¿Cuál es el origen de la ansiedad? Si estás en forma serena, ¿qué es lo que provoca que de pronto, te veas inundado de ansiedad? Estás con esto, y de pronto, ante un estímulo viene la incertidumbre, la duda, la necesidad de ir por más o por evadir un peligro que tal vez no es peligro, pero es algo desconocido. Cuando llega la ansiedad, todas las defensas quedan vulnerables porque el pensamiento entra en confusión. Y cualquiera que esté confundido, fácilmente puede verse expuesto a que le pongan bozal, collar de perro o de mascota, o lo usen como bestia de carga.